Con sabor a evangelio. Espero que esta experiencia, bueno, no hay que esperar nada, pero ojalá esta experiencia sea una riqueza para muchos y que sea la oportunidad preciosa para tomar lo mejor, dejar ir lo que no nos gusta. Y más que hacer un juicio sobre esto, es la oportunidad de disfrutar de esto. Dice la palabra del Señor en este cuarto domingo de Adviento. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la Virgen, María. El ángel entró en su presencia y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se preocupó ante estas palabras y no sabía qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso si no convivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que va a nacer se llamará Santo de Dios, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Ese es el texto bíblico, que es una pieza hermosísima de la literatura, de nuestros textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios. El ángel es el mismo Dios. No hay por qué preocuparse cuando decimos esto, porque Dios está haciendo en la cosa, creando. Entonces, el ángel es el mismo Dios. Dios que se manifiesta de muchas maneras, que hace presencia de muchas maneras. Agradecerle a todos los ángeles, es decir, a todo lo que el Señor buenamente usa para manifestarse, para revelarse, para hablarnos al corazón. Muchas personas son ángeles, hacen de ángeles, en tanto que se dejan usar por Dios y Dios habla a través de esas personas. ¿Cuántos enfermos en este momento están tendidos en una cama y alguien está cuidando de ellos? Ese alguien que está cuidando de ellos es un ángel. ¿Cuántas personas no tienen en este momento cómo matricularse para ingresar al próximo semestre y continuar su proceso formativo en la universidad, y aparece alguien que quiere cooperar, una institución, una fundación, una persona particular?
esa fundación, esa institución, esa persona particular. Esa persona, esa institución es un ángel. Eso. Estamos llenos de realidades, personas y situaciones que Dios usa para manifestarse, para acercarse, para que experimentemos su presencia. En segundo lugar, hay una niña llamada María. Esta niña vive en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, la niña María. Y esta niña, pues seguramente hace parte del reducto piadoso del pueblo de Dios. Y esta niña, lo más interesante de todo, es que permite que Dios le fecunde su corazón. Luego ella siente sus entrañas fecundadas, pero sobre todo su corazón. El Verbo se hace carne en el corazón de esta niña. Y el Verbo quiere hacerse carne en el corazón tuyo y mío. Quiere hacerse realidad, operante. Quiere hacerse historia. Quiere hacerse carne. Cuando decimos que el Verbo se hace carne, estamos hablando de la encarnación de Dios. Y cuando hablamos que Dios está encarnado, estamos diciendo que Dios está haciendo y haciendo en nosotros. Está encarnado. Está en nosotros, siendo y haciendo. Porque sería muy peligroso creer en un Dios desencarnado. Peligrosísimo. Y de repente muchos seres humanos creen en un Dios desencarnado, es decir, en un Dios que no tiene nada que ver con nuestra realidad, con nuestra carne, con nuestra historia, en un Dios lejano, ajeno, huraño, juez, castigador, retraído. ¿Qué tal? A mí me gusta, a Pedro le gusta ser cristiano, precisamente porque el cristianismo enseña, revela un Dios encarnado. Y es muy importante que cuando nosotros aprendemos a descubrir al Dios encarnado, es decir, al Dios tatuado, al Dios dentro de nosotros, al Dios asumiendo nuestra carne y nuestra piel, esto nos lleve a encarnar la realidad. Por eso la experiencia de Dios tiene que ser una experiencia que nos lleve a comprometernos y a personarnos con la realidad. No tiene sentido que nosotros creamos en Dios y que no vivamos a Dios. Yo creo que la encarnación nos lleva a vivir a Dios porque no hay otro remedio, es inexorable no vivirlo. Eso pasa con María. Tercero, a veces esta niña se preocupa, se confunde, el texto dice que se turba ante estas palabras y que el ángel le dice que no tenga miedo. Y eso lo ponemos en el plano de nuestra vida, de cosas que nos confunden,
que nos turban, que nos preocupan, por supuesto. Es imposible que no nos preocupemos, no nos confundamos cuando no entendemos. Ella no sabía qué saludo era aquel. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros decimos muchas veces, no sé qué es esta enfermedad, no sé qué es esta preocupación financiera, no sé qué es esta realidad familiar, no sé. Y comenzamos ahí a confundirnos, a turbarnos. Además que no todo hay que entenderlo. Yo creo que a veces tenemos que pasar del entendimiento a la comprensión que sucede en el corazón. Que dice Pascal, hay razones del corazón que la razón ignora. Por eso no todo se explica, no todo se suma, se resta, se divide, se multiplica, no todo se verifica científicamente. No, hay cosas que no. Hay cosas que pertenecen a otra manera de inteligir. Es que uno no solo puede inteligir la realidad con la razón. Y es preciso que el hombre de hoy también sea capaz de explorar su fe, su esperanza, su amor y hacer comprensión desde la fe, desde la esperanza y desde el amor, no desde la razón. Y por eso el ángel le dice que no tenga miedo. Y que no tenga miedo porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es muy bonito ese término de sombra, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios va caminando por el desierto y es acompañado por una nube que le da sombra. Y también luego en el Nuevo Testamento nos encontraremos con esa nube en la transfiguración del Señor, cubiertos por una nube que nos hace sombra, es decir, que nos protege de los rayos inclementes del sol. Y si no son rayos inclementes del sol, digamos los rayos inclementes de la vida, de la realidad, de las circunstancias, de la época. Y por eso el ángel le dice a María que no tenga miedo, porque ella está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y nosotros también estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. No tengamos miedo. Uno sí se asusta. Es de lo natural, de esta condición humana. Pero qué bueno que permitamos que esa palabra penetre nuestros tuétanos, nuestras entrañas, y podamos recibir la voz de Dios que nos dice que no tengamos miedo, porque estamos protegidos por su cobertura. Quinto, María le dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo aún no vivo con ningún hombre? Hay cosas que son del Espíritu y hay cosas que son de la carne. Jesús se lo dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan.
capítulo 3. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede uno siendo viejo entrar en el vientre materno? Y Jesús le dice, Nicodemo, de la carne nace carne y del espíritu nace espíritu. No te sorprendas, no te escandalices que te diga que hay que nacer de nuevo. Y Jesús comienza a hablar del Espíritu Santo que sopla en todas las direcciones. Y también podemos hacer referencia al texto del bautismo del Señor, donde Juan en el Jordán bautiza a Jesús y se abren los cielos y el Espíritu desciende en forma de paloma y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado. Nacimiento en el Espíritu. Muchas personas ya nacieron según la carne, nosotros ya nacimos según la carne, pero no sé si todos hemos nacido según el Espíritu. Y hoy recibimos esta palabra también como una invitación a nacer por la gracia, la fuerza, el poder, la bendición, la unción y la cobertura del Espíritu Santo. Sexto, es muy bonito la comparación o el ejemplo que pone el ángel y le dice, ahí tienes a tu pariente Isabel, que ya está de 6 meses, que a pesar de su vejez, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible, y es cierto. Pero yo lo voy a decir de otra manera, que finalmente es lo mismo, porque para el que cree nada es imposible. Por eso luego, cuando María va a casa de Isabel a ayudarle y aprender cómo se es mamá, es una ayuda mutua, Isabel le dice, dichosa tú que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces, no solo quedémonos con que para Dios nada es imposible. Yo creo que avancemos y digamos, porque para los que creemos nada es imposible, porque es la fe la que conecta con el poder de Dios. Sin fe el poder de Dios no tiene ningún asidero. Así de sencillo. Y sin el poder de Dios la fe tampoco tiene ningún asidero. Se necesitan las dos, el poder de Dios y la fe humana, como respuesta a ese poder y a esa manifestación hermosa, exquisita y maravillosa de Dios. Porque para el que cree nada es imposible. Dichosos los que creen sin haber visto, dichosa tú que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces, también esto es para nosotros, que tomemos el escudo de la fe, eso que dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versos 10 y siguientes, el escudo de la fe. Y que salgamos a enfrentar la realidad, la vida con el escudo de la fe, sabiendo que con ese escudo de fe somos capaces de parar los dardos incendiarios del maligno, como dice la carta. Pues claro que es el poder de Dios, pero por supuesto que es la fe de María, la confianza de María, la adhesión de María. Me parece muy lindo saber qué fe es adhesión, sí, como el papel de colgadura con el que decoramos nuestras habitaciones. Si el papel de colgadura es adhesivo y se adhiere al muro, y digamos que el muro es Dios y el papel de colgadura somos nosotros, y por fe nos adherimos
a Dios creyendo que Él trabaja para nosotros 24/7. Que Él está de nuestra parte, que Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Termina el texto diciendo, aquí está la esclava del Señor. ¿Cómo le entran a María esas palabras? Esa palabra la fecunda. Es la palabra la que fecunda a María. Y ella dice, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ya esto hemos hablado, pero volvámoslo a decir en este cuarto domingo de Adviento. Hágase. Yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros permanentemente decirle al Señor, hágase. Pero ante cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier contrariedad, cualquier dificultad, cualquier obstáculo, ya tiramos la toalla y ya no queremos que Dios siga haciendo. Es que la razón la tiene Dios. La razón no la tenemos los hombres. Solo llegamos a tener la razón cuando dejamos que Dios sea plenamente en nosotros, cuando somos capaces de decir como María, hágase en mí según tu palabra, o cuando somos capaces de decir como Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase. Cierto que hoy todos es hagamos. Y de tanto hacer se nos olvidó ser. Y yo creo que una muy bonita manera de recuperar el ser es dejando hacer. ¿A quién? Al amor, a Dios. Él tiene planes perfectos y maravillosos en nuestra vida. Dejémoslo. A Dios no hay que aconsejarlo para nada. Somos nosotros los que nos tenemos que dejar aconsejar por Dios. Es María la que permite que esas palabras le fecunden la vida. Y luego ella autoriza, da permiso. Es muy hermoso que ella da la autorización. Aquí está la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y que nosotros también pudiéramos decir eso. Aquí estamos los servidores de Dios. Que Dios haga en nosotros. Que nos inspire. Y que nosotros hagamos porque Él quiere que hagamos. Y no simplemente por capricho propio. Bendito sea Dios por esto con sabor a evangelio. Los bendigo para estos días que vienen. Los saludo con la paz de Cristo. Les agradezco muchísimo tanta generosidad. Seguimos unidos en fe, esperanza y caridad.